Hola, estamos hoy con Mercedes Abad, autora de, entre muchos otros títulos, en concreto de Escuela de Escritura, publicado por Tusquets Editores. Y hoy hablaremos de todas las singularidades de este libro. Hola Mercedes, Hola, muchas ¿qué gracias por tal? acompañarnos. Gracias por invitarme a hablar de mi libro, que ya sabéis que a todos los autores nos encanta ese Perfecto. deporte. He venido aquí a hablar de mi libro, He nunca venido mejor aquí dicho, a ¿eh? hablar de mi libro que decía Umbral. Pues empezamos. En tu publicación Casa en Venta, confesaste al presentar el libro que alguien te había prestado o bien regalado el título para ese cuento ilustrado. Escuela de Escritura, no obstante, trata sobre un manuscrito robado por un profesor o profesora de escritura. ¿Puede ser que ese hecho, con el título del cuento, haya influenciado en el argumento de la novela? Bueno, yo creo que los escritores somos vampiros. Eso para empezar. Pero Casa en Venta, que claro, yo había escrito cuento, está entre cuento y novela corta, digamos, Casa en Venta. Y lo había acabado y no sabía qué título ponerle. Y entonces Cristina Fernández Cubas, muy amiga mía, me dijo, mira, hace un tiempo empecé a escribir una cosa que le iba a poner Casa en Venta. Pero si tú quieres el título, te lo brindo. Y si algún día yo sigo escribiéndolo, pues le pondré Casa en Venta también, que lo sepas. Y me pareció un regalo súper generoso, ¿no? De una amiga que te regala un título de una obra suya que tiene en el cajón, más o menos abortada, pero yo creo que, a ver, los científicos todos se apoyan en los hombros unos de otros y un descubrimiento científico no tendría lugar si no hubieran tenido lugar los 120 anteriores. Es decir, que en la ciencia todo el mundo entiende que hay una, ¿no? Una imbricación de todo y yo creo que en literatura también. O sea, ¿de dónde salen nuestras ideas? Un día oía a Joan de Sagarra preguntarle a una escritora, ¿tú qué comes? Pero refiriéndose a literatura, porque dijo, de lo que se come se caga. Y Claro. claro, es verdad que si lees unas cosas, bueno, pues te van a influir determinados autores y puede ser que con el tiempo haya ideas a las que les sacas el polvo y que no te das cuenta de que no son tuyas, pero son ideas de otro, ¿no? En realidad, yo creo que hay bueno, un escritor se supone que es alguien que devora, que ha devorado libros durante muchísimos Claro, años y claro. entonces ahí hay un volver a mascar ideas de otros, probablemente de manera, yo ahora estoy hablando de manera inconsciente, aunque a veces hay ideas que dices, guau, supongo que a ti también te ha pasado, ¿no? Que de pronto lees algo, un cuento, una novela y dices, o una imagen, o un párrafo y dices, ¿por qué no se me ha ocurrido a mí? Totalmente. Así que bueno, desde la novela un poco coges esta manera, este enfoque, esta manera de ver las cosas y dices, va, pues ahora voy a novelarlo, ¿no? Y un poco, yo creo que Escuela de Escritura, entre otras muchas cosas, habla de quién son las ideas, ¿no? O sea, hay un propietario legítimo de las ideas, que en realidad nacieron, si vamos a pensarlo, las ideas siempre son de algún autor griego. Claro. O sea, los griegos ya lo hicieron todo. Lo hicieron absolutamente todo, todos los juegos de palabras, los lipogramas, es decir, escribir o bien con una sola vocal o suprimiendo una vocal, esto ya lo hicieron los griegos. Y entonces nos creemos a veces muy modernos y enrollados cuando hacemos determinadas cosas, pero siempre hay alguien antes que lo ha hecho. Y te quedas como, mira, me pasó una cosa que no siempre cuento, pero que el otro día me recordaron. Yo publiqué La Niña Gorda, o sea, el libro inmediatamente anterior a Casa en Venta. Es un libro de cuentos, lo que pasa que están Sí, muy sí, ligados lo, unos lo he entre leído, lo he otros. leído. Flavia Compañ dijo que era una cuentela, y me encanta Ah, sí. el término, ¿no? El Sí, sí, sí. concepto, ¿no? Entonces, entre cuento y novela. Y cuando publiqué La Niña Gorda, al cabo de unos meses, justo la organizadora de los cursos del Corte Inglés donde nos conocimos tú y yo, Montserrat Tolosa, me llama y dice, oye,
que en el ARA han hecho bueno, anuncian un lanzamiento de 30 títulos de la literatura catalana y está La Niña Gorda, y primero pensé que era Tu Niña Gorda y luego he visto que es La Niña Gorda de Santiago Rusiñol. Ostras. Santiago Rusiñol tiene una novela, que es novela en ese caso, que se titula La Niña Gorda, y la novela es en catalán, lo cual es bastante enloquecido. Y entonces leí la novela, me encantó, es una estracanada deliciosa, llena de sentido del humor, y lo bueno es que Santiago Rusiñol esa novela la publicó en 1914, La Niña Gorda justo 100 años después, en 2014. Él nació en 1861 y yo en 1961. Ostras. Y él también nació en febrero y yo en febrero. Es el otro lado de las cosas. Y yo pensé, y luego se drogaba mucho. ¿Cómo sé que se drogaba mucho? No es que yo me drogue mucho, pero sé que se drogaba mucho porque en el Museo de Sitges, dedicado a Santiago Rusiñol, hay una carta de Ignacio Zuloaga, que era muy amigo de él, y que le dice: oye, Santiago, tú ya sabes que yo te quiero mucho, pero deberías dejar de drogarte. Te drogas demasiado. Y entonces yo pensé, Santiago Rusiñol, tomando lo que fuera, cogió un colocón bestial y vio el futuro. Vio el futuro y vio que Mercedes Abad publicaría un libro titulado La Niña Gorda en 2014 y hizo lo que se llama el plagio por anticipación. Correcto. Porque claro, es muy raro que una novela en catalán tenga un título en castellano. Convendrás conmigo en que... Y entonces, bueno, fíjate que ya estamos hablando incluso de plagio por anticipación, ¿no? Sí. Qué bueno. Pues bueno, continuemos. Sí. El género del personaje protagonista no se desvela, de manera que se desconoce si es un profesor o una profesora. ¿Esta decisión te condiciona mucho la escritura en el momento de desarrollar los caracteres y personalidades de los distintos personajes de la novela? Bueno, en realidad es una constricción que me puse de entrada. Dije, no se va a saber el género de la persona que narra. Y entonces lo que sí no condiciona los caracteres, más que condicionar los caracteres, lo que condiciona es que no puedes, o sea, tienes que a veces reflexionar mucho antes de poner un adjetivo. Claro, no podía poner se quedó quieto o se quedó quieta. Tenía que poner se quedó inmóvil. Y entonces, estilísticamente, yo creo que te hace reflexionar mucho sobre algo en lo que derrapamos. Yo creo que a veces se nota mucho a los malos escritores, que son los adjetivos, que son peligrosísimos. Y entonces el hecho de tenerme que plantear todos los adjetivos que salían y decir, no, esto no lo pongas, yo creo que primero te da un propósito, que siempre está bien, ¿no? Las constricciones, esto... Hay un grupo de chiflados de la literatura que son los ulipianos, que dicen que ponerte trabas, ponerte constricciones es un camino, es un trampolín a la libertad. Agudiza creativa, el ingenio. ¿no? Y aguza el ingenio, ¿no? Y entonces, bueno, me pareció que además de que me obligaba a replantearme muchísimas cosas en el sentido, bueno, en el estilo, también me pareció que como es un libro donde todo el mundo o bien miente o oculta alguna cosa, o se confunde, o no se acuerda bien y se confunde y cuenta y le parece que es una cosa, pero en realidad el otro le dice que es otra. Entonces me pareció que la ambigüedad en cuanto al género de ese narrador, ¿no? Diríamos ahora, me pareció que se correspondía muy bien con lo que yo estaba diciendo. Es decir, Correcto. que la realidad se nos escapa y que en cualquier caso es ambigua, ¿no? Porque nunca sabremos realmente qué ocurrió. Claro, sin todos, hablar de una cosa... Todos tenemos versiones interesadas a veces y a veces no necesariamente interesadas, pero sí que no se corresponden, ninguna de las cuales se corresponde exactamente con la realidad. Dicen en el Ulipo que la constricción habla de la propia constricción. Más allá de, es verdad, no vas a decir el género, pero en realidad lo que genera es una duda. Y esa duda es lo que realmente trata constantemente la novela, ¿no? El no saber La duda.
Y luego me parecía también muy interesante, o sea, primero la duda. Yo creo que la duda siempre es más sexy literariamente, artísticamente, que la certeza, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la existencia humana, nuestra existencia, todo, estamos paseando sobre alfombras cuajadas de incertidumbres, no hay certezas bajo nuestros pies, ¿no? Entonces creo que la duda es mucho más interesante. Pero aparte me parecía muy interesante enfrentar al lector a sus prejuicios. Entonces, hay gente que ha visto un narrador masculino y está segurísimo. Eduard Márquez, que lo presentó, dijo, no, 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 yo veo un narrador masculino clarísimamente, de principio a fin. Luego hay gente que veía una mujer clarísimamente también. Y luego en Instagram me llegó un comentario de una lectora que no conozco directamente, que me dijo que por favor, que ella había leído la novela, que le había encantado y que se la había pasado a su madre. Y que entonces se habían sentado a debatir y ella le dijo a su madre, oye, pero es una narradora, ¿verdad? Es femenina la persona que está narrando. Y la madre le dijo, no, no, no te equivoques, no hay marcas de género. Y entonces ella me decía, por favor, ¿tú quién tiene razón? Y digo, tenéis razón las dos. Claro. Porque, Es lo que busca. claro, ¿no? Pues sí. Y entonces, bueno, te enfrentas a tus... Incluso hay gente que me dijo que al principio de la novela creía que era un hombre, no, una mujer, y luego cambió a hombre por algo que no vamos a desvelar en la trama, ¿no? Pero que... Y entonces no deja de ser un prejuicio. Totalmente. Cada personaje tiene asignada o asociada un tipo de conducta en relación con la propia escritura, la que producen. Es decir, cómo reaccionan ante las críticas, sus ambiciones con los textos creados, etc. Además, el profesor o profesora, llamémosle protagonista a partir de ahora, va pronunciando lecciones, consejos o posibles reglas de escritura a lo largo de la novela. Escuela de Escritura reúne, por tanto, un seguido de aprendizajes en relación con la escritura, desde el punto de vista de alguien que enseña a escribir. Todo este contenido teórico, ¿te iba saliendo a medida que ibas escribiendo los personajes? ¿O lo tenías claro de antemano y hacías que la trama se adaptara a la idea de escritura que quisieras transmitir? Sí, un poco, a ver, es un poco no, que fue primero el huevo o la gallina, ¿no? Yo creo que primero quería, quería escribir un libro que fuera un poco una reflexión sobre en qué consiste escribir, de quién son las ideas, cómo se desarrolla, ¿no? Cómo nace un libro, cómo se desarrolla desde la idea primera a, ¿no? Al resultado final, cuántos borradores, cuántos arrepentimientos, cómo es el proceso y cuáles son los elementos esenciales para la creación de una ficción, ¿no? de una novela. Pero quería que tuviera una parte de novela de acción, ¿no? De thriller es mucho decir, pero sí que tiene una parte de acción que recuerda mucho a un thriller, porque hay un misterio. Hay un misterio, no vamos a decir cuál, ¿no? Pero sí que hay toda una parte como de novela, pues eso, de thriller. Y entonces me interesaba, porque claro, si no, la reflexión sobre la creación puede ser muy ardua, ¿no? Para los lectores. Claro. Entonces yo quería que tuviera una parte como muy entretenida, muy trepidante de thriller, que me permitiera coser todas esas reflexiones sobre Claro. por qué va la gente a una escuela de escritura, Sí. qué tipo de personajes se encuentran en una escuela de escritura, que ahí, claro, yo llevo casi 20 años, 19, si mal no recuerdo, son 19 años dando clases en la Escola de Escritura de l'Ateneu Barcelonès. Y entonces, claro, experiencias mil y muchas ganas de reflejar todo eso. Luego pensé, igual te echan. Y entonces el otro día esto lo dije delante de uno de los dires y me dijo, todavía no está claro que no te echemos. O sea, Bueno, ¿y crees que en algún momento te venía como algún pensamiento en tono de lección de escritura, por decirlo de algún modo, y decías, esto tengo que incluirlo de algún modo, que se me había olvidado? Voy a hacer que a algún personaje le pase algo así para hablar de esta acción en concreto, que yo creo que tiene relación con la escritura. claro, claro, porque además me interesaba reflejar un poco
ciertos tics, ¿no? Es que creo que algunos tocas personajes. muchas cosas de la Sí. escritura y que y como tocas tantas, pensé, quizás las ha tocado todas las que ella cree realmente. Claro, y hay muchas más, en realidad, ¿no? Lo que ocurre que como quería que fuera... Me gusta mucho el género breve. Yo me reconozco una enamorada de la novela corta. Esa novela que tiene menos de 200 páginas, 200, 220. ¿Por qué? Pues porque me gusta mucho, yo creo que en la escuela de escritura también me apliqué mucho a mantener la tensión narrativa de principio a fin. Es decir, coger por el cogote al lector y no y que no suelte el libro, ¿no? Porque que sea una, o sea, quería plantear una trama que enganchara, pero una trama absolutamente literaria y muy vinculada a la creación, ¿no? Incluso con un Literaria. momento retardante al final antes de desvelarse el misterio, que Sí. esto es, como ya decías, pues lo hacían los griegos en las obras de teatro, que en un momento dado, antes de desvelar qué pasó, ah, hay un momento retardante en que se despista de la trama y ahora va a pasar esto y lo otro y piensas, pero dímelo ya. Pero dímelo ya, Sí, claro, claro. Entonces yo quería que ocurriera esto, ¿no? Que fuera, en cierto modo, una lección sobre literatura, ¿no? Sobre cómo se construye una novela, cómo se escribe una novela, pero que fuera una novela endiabladamente entretenida, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es eso, es un thriller con un misterio que hasta la última página no se desvela, y me interesaba mucho, ¿no? Ese ejercicio de mantener en vilo a los lectores, que creo que, bueno, a mí me gustan los libros que me mantienen un poco en vilo. Es cierto claro. que también leo novelones, pero declaro toda mi admiración por la novela corta, ¿no? Como ser capaces de concentrar en poco espacio mucho. Muy bien. ¿Por qué crees que has decidido escribir una novela con estas características en lugar de un ensayo sobre la escritura? ¿Y qué opinas sobre este tipo de ensayos? Bueno, a ver, yo un poco ya te he contestado antes, ¿no? Es decir, que quería que fuera una ficción, es decir, para contar qué es la ficción, cómo se construye la ficción, voy a construirte una ficción, ¿no? Hubo un alumno que me dijo, dice, es que lo que me gusta, una de las cosas que me gusta mucho, es que estás dando una lección sobre cómo mover una trama, Totalmente. ¿no? Y entonces yo le dije, no te equivoques, digo, yo no soy buena moviendo tramas, yo lo que hago es producir puntos de giro a través de los personajes. Dice, bueno, es que al final eso es una trama, y el alumno casi me estaba enseñando a mí, ¿no? En ese caso, Bueno, es verdad. Pero para mí era muy importante hacerlo desarrollando una trama novelística, ¿no? Es cierto que podía, y hay libros maravillosos sobre cómo se escribe, pues ahora pienso en alguien que estoy citando mucho en mis clases y que tiene libros espléndidos y capítulos dentro de otros libros, que es Ángel Zapata, que ha escrito mucho sobre cómo escribir cuentos, cómo él habla del ritmo de la escritura, y lo hace muy bien, pero yo quería coser todas mis reflexiones en torno a la creación en una novela, a ver si era posible, y lo conseguía. pues bien. De la misma manera que constantemente se pueden leer lecciones de escritura a lo largo del texto, si se observa bien la trama, uno se da cuenta de que los momentos en los que ocurren las cosas, la manera en la que pasan y las consecuencias que conllevan, está todo escogido al milímetro. Es decir, Escuela de Escritura es un ejemplo de teoría de la novela, a la vez que a los personajes le van pasando cosas acerca de la escritura de su propia novela. En un principio, ¿qué era más importante para ti? ¿Las pequeñas lecciones que pronunciaba el personaje protagonista o que la novela tuviera la forma que tú consideras que las novelas tienen que tener? Yo creo que lo más importante era que la novela tuviera la forma que creo que las novelas tienen que tener, ¿no? Y entonces, pero, y entonces era muy importante para mí, por ejemplo, hay algo que es lo que yo creo en cuanto a la construcción de personajes. Todos los personajes giran, es decir, acaban siendo muy distintos
de lo que inicialmente las apariencias daban a entender. Entonces, eso era muy importante porque creo que todos tenemos claroscuros, todos tenemos golpes ocultos, no somos lineales y no somos de una pieza. Y entonces todos los personajes son impredecibles. Entonces es algo con lo que machaco muchísimo a los alumnos. No creéis personajes predecibles, porque si el personaje es predecible, si hace y dice cosas previsibles, eso es aburridísimo y se te hunde la novela. Los personajes tienen que hacer cosas impredecibles. Es decir, que la trama tiene que ser sorprendente. ¿Y qué es una trama? Esto lo decía Enrique de Eriz. Una vez en una clase a la que yo asistía para echar el gancho a los alumnos para que se matricularan el año siguiente conmigo, le oí decir una cosa muy inteligente, que es ¿qué es más importante? ¿La trama o los personajes? Y dijo, eso es una falsa pregunta, es un falso dilema, porque una trama son las vicisitudes de los personajes. Por lo tanto, si no tienes personajes interesantes, si no tienes personajes impredecibles, personajes sorprendentes, tu trama no va a funcionar. Es que está íntimamente relacionado. Entonces, para mí era muy importante. Además, me enrollo mucho con la pregunta, pero ahora, como estamos aquí relajados, te voy a contar algo de mi prehistoria. La primera novela que yo escribí, que se titula Algarabía y zozobra de Clara Demente, la mandé a Anagrama y a Tusquets. En Tusquets me despacharon y dijeron, torpe e inexperta. Pero en Anagrama llamé y tuve la suerte de que Enrique Murillo, a quien respeto muchísimo desde ese mismo momento, se dignara hablar conmigo, que yo tenía 22 años o 23, y se dignó a hablar conmigo y a contarme qué era lo que no funcionaba de aquella novela. Y dijo, es que todos tus personajes son de cartón piedra. Y eso le roba totalmente verosimilitud a la novela. Y eso me lo tomé tan en serio que he procurado con todas mis fuerzas aprender a construir personajes. Y esto se lo digo a los alumnos para que vean que nadie nace aprendido. Es decir, claro, puedes tener un don, que en el colegio leían tus redacciones y siempre sacabas la mejor nota, pero escribir una novela o un cuento es otra cosa. Ahí tienes que pelearte para dar vida, para dar sensación de vida a esos personajes, ¿no? Para insuflarles como hálito vital. Y bueno, creo que al final, si perseveras, si insistes lo suficiente, pues consigues aprender, pues a escribir buenos diálogos, que también, ¿no? Que los diálogos que salen sean diálogos modélicos, como creo yo que tienen que ser los diálogos. Claro. Bueno, era un poco arriesgado porque me podían decir, pues has fracasado, ¿no? Yeah. O sea, no. Bueno, pero al fin y al cabo... Como profe igual serás buena, pero poniendo en pie tus enseñanzas no lo eres. Son 20 ¿no? años de cosas en las que has apostado por la enseñanza de estas ideas y has dicho, las voy a poner aquí. Blanco, claro. Negro sobre blanco. Exactamente, un poco es todo eso, ¿no? Mi experiencia, que además... a mí me cambió bastante la vida ser profa en la escuela de escritura porque creo que el segundo o tercer año de estar dando clases en la escuela, te lanzan a la piscina y yo lo único que sabía era escribir libros, no dar clases de creación literaria, ¿no? Y de técnica. Y el segundo o tercer año les dije a mis alumnos que se quedaron atónitos, les dije, no sé vosotros, pero yo aplicando mis consejos escribo mucho mejor. Y es verdad. O sea, cuando te obligan a racionalizar lo que tú hasta entonces has hecho por puro instinto, por intuición, porque claro, los escritores no estamos todo el rato viendo stop, aquí no conduzcas a más de 30, o aquí, acelera, viene una curva, cuidado, que derrapas. No, haces las cosas por intuición y luego en la reescritura, ¿no? En el proceso de revisión, ahí es donde aplicas los consejos, ¿no? Pero claro, crecí mucho técnicamente, obligada a racionalizar para enseñar lo que, ¿no? Que es un poco, entonces, es un poco mi homenaje, ¿no? a todos esos años, bueno, pues aprendiendo yo también. Y siempre digo que el día que deje de aprender en las clases ya no podré enseñar. Bien dicho. Parece que hoy en día los libros que más relevancia tienen en el mercado
son los que se enfocan desde una perspectiva social o moral, que esté en relación con lo que pasa en la actualidad. ¿Por qué crees que esto ocurre y en qué posición deja a los libros que de alguna manera tan solo se escriben por amor al arte, es decir, amor a un género, un estilo o un oficio? Bueno, yo creo que, a ver, tiene que convivir todo. Lo que pasa que estamos en un momento bastante duro, diría yo. Yo les doy a mis alumnos una visión muy desesperanzada de las cosas, porque el otro día Alex Susana, en una entrevista que le hicieron, dijo una cosa demoledora. Dijo, en nuestro país, se refería a Cataluña y supongo que se refería también al Estado español, hay más talento que mercado. Entonces hay muchísima gente que está escribiendo, hay gente que escribe y no lee mucho, todo hay que decirlo, pero hay muchísima gente que quiere escribir y quiere publicar, y entonces el mercado está saturadísimo de voces nuevas. Claro. Con lo cual Alex Susana estaba diciendo, nuestra generación, yo soy un poco más joven que Alex Susana, pero bueno, soy de la generación de Eduard Márquez y de Baulenas, y Baulenas le dijo a Márquez, según me contó Márquez, dice, nuestra generación nos consideran amortizados. Claro. Para un crítico, para un editor, es más fácil y más tentador buscar a la nueva voz joven, fresca, sensación de la próxima temporada, que hacer el seguimiento de los que llevamos 30, 40 años en el oficio, ¿no? Entonces, todo convive, lo que ocurre es eso, se está mezclando todo, siempre se ha mezclado, pero ahora hay esa especie de exceso de voces que vas a una librería y te mareas. Había una época en que ahora ya parezco la abuelita cebolleta, ¿no? Que toda mi generación había unos libros que habíamos leído. Yeah. Habíamos leído a Kafka, habíamos leído, yo qué sé, habíamos leído El nombre de la rosa, habíamos leído Memorias de Adrián. Había un sustrato común a todos y había una serie de libros que nos habían forjado a todos. Sí, sí. Ahora es el mercado ahora es muy distinto. Sí, sí, es muy heterogéneo. Muy distinto. Entonces, es heterogéneo y hay un exceso, y a eso si le unes las traducciones. Entonces es como entras a una librería grande y casi te mueres, ¿no? Casi necesitas un coach que te diga, oye, vete aquí, vete allá, ¿no? Sobre todo si no lees muchas. Yo no tengo o leo libros o leo reseñas, ¿no? Porque, bueno, pues como nos pasa mucho, ¿no? Que tenemos pocas horas para... Sin embargo, para encontrarle un pero a esto, me doy cuenta de que la gente que está publicando actualmente en catalán siempre tienen como esos lectores de referencia que son Rodoreda y Calders. Y pienso, también hay más catalanes, es decir, aquí es desde el otro punto de vista. Otra vez, una cosa es lo que me decías de Kafka, Humberto Eco y este sustrato que de alguna manera había pasado por todos. Pero, ¿qué pasa cuando es al revés? Que empezamos desde aquí y es como si no se hace referencia a estos dos elementos o, bueno, estas dos obras y no sabemos salir de aquí, ¿qué consecuencias tiene esto? ¿Me entiendes lo que quiero decir? Sí, que no considero que sea lo mismo. Ya, o sea, que dices que hay un desconocimiento de... Que parten como de aquí y luego sí que es verdad que hay diferencias, sí que encuentro esta heterogeneidad que comentas, pero que si por un lado tú encontrabas bueno que todos hubierais leído a este sustrato, ¿qué pasa cuando el sustrato se reduce, es muy reducido? Es muy reducido. Bueno, yo también creo que es una... incluso casi imprescindible, porque sí. si no se leía desde esta lectura del sustrato, ¿sabes? Ya, bueno, lo que pasa, a ver, yo ahí matizaría, ¿eh? Sin despreciar a los autores que he dicho, porque son que me parecen, de referencia, tremendamente buenos. Sí, o sea, Calders es el responsable. Claro, es que Calders, a ver, luego contesto tu pregunta, pero Calders es el responsable directo de que el cuento en Cataluña tenga mucho tirón popular. ¿Por qué? Porque en el 78 se hizo Antaviana, ¿no? Dagoll Dagom hizo Antaviana adaptando cuentos de Pere Calders, y ese montaje teatral tuvo tal éxito que puso de algún modo en el candelero a Calders, lo convirtió en un icono absoluto, y de ahí todos los grandes cuentistas
O sea, hay algo muy distinto en Cataluña bueno, ahora en el resto del Estado español empieza a cambiar todo esto, ¿no? Con editoriales como Páginas de Espuma, que se han dedicado durante 20 años ¿no? De algún modo a promocionar, a Con las promover el colecciones género que tienen todas breve, y las entonces editoriales. todo esto ya está cambiando, pero Cataluña era muy singular, porque aquí sí que se han publicado desde siempre, pues Monzó, Pàmies, bueno, Moncada, en fin, hay grandísimos cuentistas en Cataluña, ¿no? Entonces y soy muy de Calders. Y Rodoreda, bueno, claro, es una gran escritora para mí. Lo que es curioso es que es verdad que hay menos modelos en la literatura catalana, pero claro, es una mujer que está a la altura de Raymond Carver. Para mí es, vamos, superior incluso, ¿no? Y si hablamos de los cuentos, Rodoreda tiene unos cuentos brutales y unas novelas increíbles, y tiene una prosa tallada con diamante, ¿no? Vamos, tengo libros de referencia. Jardí al mar es una auténtica maravilla. Pero claro, yo creo que es una cultura herida en ese sentido, ¿no? Muy mutilada, y cuando la lengua se convierte en un caballo de batalla, ocurren estas cosas. Claro. Ocurren estas cosas. Claro, la lengua castellana no tiene que defenderse. Ya. Si acaso tenemos que defendernos contra el enemigo común, que es el inglés, que ahora está esa gilipollez de que la gente estupenda, moderna y enrollada salpica su discurso de palabras en inglés, ¿no? Que al sí. final el enemigo común es ese, ¿no? Esa penetración del inglés para decir cosas que hemos dicho toda la vida, para las que tenemos palabras. Sí, sí, totalmente. O sea, me gusta tu outfit. Ya. Pues, Sí, oye, sí. me gusta cómo vas, me gusta tu estilo. Claro, totalmente. Sí, sí. Entonces, bueno, yo creo que hay otro enemigo, pero es cierto que el catalán tiene, ¿no? Es una lengua en ese sentido que tiene que defenderse todavía más que... Y generan estas cosas. Y se generan esas, digamos, eso. Y mira que hay muchísimos escritores buenísimos. Bueno, es que tampoco has dicho, yo creo que hay más modelos, ¿eh? Porque también está Pla, Ya. también está Sagarra, o sea, yo creo que hay... Pero no está Rusiñol, por ejemplo. Yo voy a reivindicar a mi Rusiñol, ¿no? Que era... Claro. ¿Por qué? Pues Rusiñol porque es un gamberro, ¿no? Y entonces... Pero bueno, Calders también es bastante gamberrillo. Pero bueno, es una cultura, eso, herida, ¿no? Diría yo. Una literatura que ha pasado por otras que cosas, necesita muletas, ¿no? Sí. En algunos aspectos. Muy bien, pues vamos acabando. Hay actrices que después de representar a un gran personaje en una película dicen que les cuesta un tiempo salir del papel, dejar de actuar y volver a ser ellas mismas. ¿Te ha llegado a pasar a ti con esta novela? Bueno, a ver, cuando acabas una novela, en general, o sea, piensa que estás, bueno, un año de tu vida, en este caso, un año absolutamente pendiente de este proyecto, y toda tu energía mental y incluso tu energía física, ¿no? Porque hay un punto en que hay una necesidad de trempera, que ahora digo la palabra catalana, ¿no? Porque tienes que estar fuerte y muy claro, y proteges ese proyecto. Entonces, de pronto, irte a dormir a las tantas de la madrugada, pues no, porque te vuelves como muy pequeño burgués. No, que mañana tengo que escribir, ¿no? Entonces, una vez que pones el punto final, es terrible, porque ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué va a ser de mi vida? Claro. O sea, es el vacío, es la experiencia, es como una bofetada de vacío, de la nada, ¿no? Que te acecha. Y entonces, yo creo que cuando mejor vivo, y todos los escritores decimos más o menos lo mismo, es cuando estamos escribiendo, ¿no? Porque el estar escribiendo, el estar absolutamente dentro de ese proyecto, con toda tu energía invertida ahí, es como que te crea un escudo protector entre ti y la realidad, y nada te importa demasiado. O sea, es como el anuncio del té Ornimans, creo que era,
donde un lord inglés, bueno, se incendia su casa y sale con su taza de té, pues tú estás un poco igual, ¿no? Te da igual todo lo que no afecte directamente, lo que no tenga que ver con ese proyecto literario. Y entonces luego, pues es un batacazo inmenso. ¿Y te pasa que cuando escribes todavía no has dejado de seguir ese rol que seguías y dices, esto ya no lo doy por válido porque ya no estoy en este punto? Ya no estoy ahí, ¿no? Bueno, es que lo reescribirías mil veces, ¿no? Los libros cuesta mucho soltarlos también. Bueno, pero me refería a si cuando ya quieres escribir algo nuevo, que te das cuenta de que todavía sigues con el estilo, que todavía sigues con el mismo tema de reflexión. Yo creo que hay que dejar un espacio, un tiempo, al menos yo estos escritores que escriben un libro al año o cada 2 años no lo entiendo en absoluto, porque claro, te quedas un poco ahí, ¿no? Estás todavía en ese tono, en esa historia, en esos personajes y tienes que cortar el cordón umbilical y dejar pasar un tiempo, al menos en mi caso. Yo soy lenta escribiendo, soy poco prolífica. Hay que hacer como en la agricultura que hacían el guaret. Exacto, el barbecho, ¿no? Hay que dejar descansar el campo un poco. Un año se escribe, un año se descansa. Exactamente. Bueno, pues muchas gracias, Muchísimas Mercedes. gracias, Hemos Enric. estado muy a gusto. Yo también, ha sido un placer. Mil gracias. A ti. Pues nada, lo dejamos aquí. Esperamos que os haya gustado la conversación con Mercedes. Seguidnos en las redes sociales y por más contenido ya sabéis dónde encontrarnos. Muchas gracias.